Vamos a entrar en materia y la enseñanza de hoy tiene como título Los obreros de la viña. Y vamos a estar ubicados en el libro de Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Los obreros de la viña, una parábola que tiene que ver netamente y específicamente con la salvación. Una parábola que tiene que ver netamente y específicamente con la salvación. Nosotros, la iglesia, Gracia y Verdad, tiene que tener un enfoque específico en la salvación. Una de las cosas que nosotros vamos a ver y vamos a encontrar en estos pasajes, y que hemos estado viendo realmente en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, las parábolas específicamente, tiene que ver con Jesucristo, en la manera en de cómo Jesús podía mostrar al reino. Si algo tiene que quedarle claro a la humanidad es que Dios siempre estuvo mostrando al reino para que el reino fuera conocido por la humanidad. Y hay algo también que tiene que ver con eso. Algunos hemos y estamos caminando en esa dirección para gloria y salvación de nuestras vidas, y otros lamentablemente no. Y los que no estarán separados de Dios, eso dice la Escritura. Y Dios en esta parábola tiene que y hace una ilustración acerca de lo que es la elección. Es una parábola que realmente identifica a Dios, y una de las cosas que nosotros vamos a encontrar aquí es elección, la gracia, la soberanía, la misericordia, la justicia de Dios, como también la inconformidad del hombre. Elección, gracia, soberanía, misericordia, justicia e inconformidad de la raza humana. Y esta es una parábola que Jesús está enseñando a causa del capítulo 19. Es una parábola que se da en el capítulo 20 del libro de Mateo, versículos del 1 al 16, y se da específicamente por lo que sucede en el capítulo 19, ¿ok? No es netamente por lo que está sucediendo en el capítulo 20, sino que lo que sucede en el capítulo 19 da y arroja y abre la puerta para conocer de qué se trata y la explicación de Jesús en cuanto a la salvación. Vámonos por favor al versículo 30 del capítulo 19. Dice el versículo 30: pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Así termina el capítulo 19, ¿sí? Pero muchos serán primeros y otros serán postreros. Ahora vamos a ver el versículo 16 del capítulo 20. Dice así: así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hay dos textos que son claves, hay dos textos que son muy igual, algunas palabritas nada más, pero hay dos textos que hablan acerca de lo que está ocurriendo, tanto en el capítulo 19 como en el capítulo 20, el hecho de la enseñanza de lo que Jesús está dando. En el capítulo 20, los discípulos están escuchando a Jesús de cómo heredar el reino de los cielos, debido a la pregunta que hay en el versículo 16 del capítulo 19. La pregunta ¿cuál es? Versículo 16 del capítulo 19. Quiero hacer esto de la mejor manera y no quiero que ustedes se pierdan, tampoco quiero que podamos utilizar tanto tiempo. Versículo 16 del capítulo 19 dice:
Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esta es la parte donde un joven, que está titulado ahí, el joven rico, se acerca a Jesús y cuando se le acerca a Jesús le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Por eso estoy diciendo que esta parábola del capítulo 20 tiene que ver con el tema de la salvación, y eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Ok? Entonces, Jesús viene teniendo una locución con una persona que hace la pregunta: ¿cómo yo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo yo puedo ser? Y Jesús responde. La respuesta de Jesús tiene que ver específicamente con los mandamientos que hay. Y le dice: bueno, tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios, tienes que amar a tu prójimo, tienes que guardar. Así va Jesús enseñándole en el capítulo 19, porque ¿por qué me llamas bueno? Y les dijo: ¿cuáles? Jesús les dijo: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven respondió y dijo: yo mismo soy. Ya yo estoy adentro. Yo he cumplido con todos estos requisitos que tú dices que yo debo de tener para entrar al reino de los cielos. Y Jesús le dice: bien, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y me sigue. ¿Y cuál fue la respuesta de este joven rico? Dice la Escritura que él dijo: media vuelta, yo no puedo hacer eso. Cuando Jesús le está diciendo a este muchacho: vende todo lo que tiene, está probando el corazón. Y él le dijo a Jesús: yo tengo un ídolo más grande que tú en mi vida y no lo puedo deshacer. Y muchas veces la iglesia, la gente en la iglesia, llega a Cristo muchas veces queriendo decir: sí, es que yo soy buena gente, sí, es que yo no digo grosería, sí, es que yo muy difícil que yo me haya emborrachado en la vida, sí, yo que X y Y, y nuestra prerrogativa delante de Dios es que sí merecemos el reino de los cielos. Pero cuando nos hablan de ídolos, empezamos y decimos: es muy difícil seguir al cristianismo porque tengo que abandonar lo que está estorbando mi relación con Dios. Y eso es lo que viene aconteciendo con Jesús para mostrar y enseñar esta parábola que habla acerca de la salvación. Entonces, el versículo 27 del capítulo 10, no he entrado todavía a la parábola, hermano, y les pido que me tengan paciencia. En el versículo 27 del capítulo 19, aquí está lo que sucede en el corazón y lo que todavía marca a la humanidad desde el principio. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué es la pregunta que ustedes tienen en su Biblia? Versículo 27 del capítulo 19. ¿Qué pues tendremos? Capítulo 19 del libro de Mateo, al que no lo ha conseguido, capítulo 19, versículo 27. ¿Qué pues tendremos? ¿Por qué ustedes creen que Pedro hace esta pregunta? Porque ya el joven, Jesús le ha dicho: vende todo lo que tienes y me sigues. Si de esto se trata el reino de los cielos, ellos dijeron: si de esto se trata, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Te voy a hacer una pregunta, dice Pedro. Ustedes saben que Pedro era ustedes saben que Pedro era el hombre que hacía las preguntas importantes. Y Pedro era el que siempre levantaba la mano. Cuando a Jesús le dijeron: mira, te van a matar, Jesús, ¿qué dijo Pedro? Mira, maestro, mira, Jesús, todos me podrán dejar, pero yo
yo te sigo hasta la muerte. ¿Y Jesús qué le dijo? Mira, Pedro, tú me vas a negar. Y no me vas a negar una, sino 3 veces. Y yo me imagino la mentalidad y el pensamiento de Pedro diciéndose, se peló, se equivocó. Él no me conoce, yo tengo un corazón entregado al Señor. Y cuando el gallo cantó, entonces Pedro dijo, él estaba en los cielos. Este era Pedro. Pedro vuelve a hacer la pregunta y de alguna otra manera Pedro dice, nosotros hemos dejado todo, maestro, ¿qué es a lo que a nosotros nos corresponde? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver ahí? Una de las cosas que nosotros podemos ver ahí, hermano, es que nuestro corazón siempre está pidiendo algo a cambio. Yo te doy esto, pero si tú me das, sí, ¿verdad? Y pasa en todos lados, hermanos. Mira, necesito que me hagas un favor y vayas a un sitio. Oye, pero ni siquiera no puedo. Mira, pero te voy a dar una, sí puedo. Y no podemos ser así. Tenemos que tener un corazón más, ama a tu prójimo como a ti mismo, que está diciendo el Señor Jesús. Y es difícil, porque la pregunta de Pedro tiene que ver con mi corazón. Tiene que ver con que muchas veces yo quiero buscar de Dios esperando algo a cambio. ¿Qué es lo que tú me vas a dar para yo poder seguirte? Y estamos equivocados. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Versículo 29 del capítulo 16. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Yo quiero decir que aquí sí hay una multiplicación exagerada. Su palabra dice que si tú has dejado todas estas cosas, Dios no lo va a dejar en vano, sino que vas a recibir ¿dónde? El problema nuestro es que queremos ahorita el cascazo. Y el problema que estamos teniendo también a nivel, y esto lo tengo que decir, a nivel de las iglesias que están en otras esferas, que están en otros lados, es que estamos hablando más de prosperidad de lo que dice la Escritura. Y hay pastores como Casluna, como Guillermo Maldonado, como gente que realmente está corrompida por el pecado, corrompida por el dinero, que le están diciendo a las congregaciones, le están diciendo, mira, si ustedes pactan, Dios te va a dar mucho más, etcétera, etcétera. Pero es falso de toda falsedad. Hay gente que se está confundiendo con esto. Y aquí vamos a hablar del tema del reino de los cielos. Lo primero que vamos a ver es la elección del dueño. Capítulo 20, versículos del 1 al 16. Y vamos a leer del 1 al 5 en la primera parte. Mateo capítulo 20, para que están llegando. Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 5. Dice así: porque el reino de los cielos, ya les dije más o menos el contexto de lo que está ocurriendo que viene atrás. Lo que pasa con el joven, lo que pasa con Pedro. Y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre
padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos se fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Había una costumbre en los hombres que no tenían empleo, que no poseían empleo, y es que ellos salían a las plazas del pueblo a esperar que alguien, que alguna persona, dueño de viñedo, dueño de una chacra, dueño de un campo, pudiera contratarlo para trabajar. Parece también a lo que pasa también aquí a nivel de Latinoamérica. Parece también a lo que pasa en otros países. Hay gente que sale a esperar. Yo trabajé en un tiempo en mudanza y ahí esperábamos que alguien se quisiera mudar para tener trabajo. Entonces esto es lo que está ocurriendo con estos hombres. Y el dueño necesitaba gente y salió a buscar personas, y aquí está lo que se llama la elección del dueño como punto número 1. El dueño salió a elegir personas para trabajar, y dice que salió a la primera hora, y más o menos eso era más o menos como a las 6 de la mañana. Salió temprano y consiguió personas que ya estaban listas para trabajar. ¿Cuál fue el pensamiento de estas personas que, estando en un lugar buscando trabajo, encontraron que alguien les dijo: anda a trabajar en mi viña? Menos mal que salimos temprano. Y quizás hubieran dicho el dicho de el que madruga, Dios lo ayuda. Y después agrega, como dice la Biblia. El que madruga coge agua clara. Y después agrega, como dice la Biblia. Y usted le pregunta dónde lo dice, y ahí hasta ahí llegó la conversación. Algunos de estos hombres encontraron chamba bien temprano, y su corazón se alegró porque ellos salieron a trabajar. Y ese tipo o esa persona, ese dueño de esa viña, le dijo: sí, anda y ve. ¿Cuánta alegría había en el corazón por esta persona que encontraron trabajo? Y así sucesivamente, dicen los versículos, que después volvió a salir y encontró personas y los enviaba a la viña. Y dice allí exactamente que él se organizó con ellos, él hizo un convenio con ellos a un denario, con esos primeros que encontró. El denario, hermanos, era el equivalente a un día de trabajo. Y es como hoy usted le dice: mira, yo te voy a pagar hoy tanto, que este es tu día de trabajo. Y usted dice: sí, porque yo necesito el empleo. Sí, porque yo necesito el trabajo. Era algo justo que estaba haciendo este señor. Y una de las cosas que aprendemos de allí, para pasar al segundo punto, es que Dios está también en las calles, en las redes sociales, en las bocas de aquellos que lo predican, llamando a personas que entren a su reino. Pero a diferencia de estos hombres, hoy hay muchos que están rechazando el mensaje de salvación. Dios también está hoy saliendo a las calles a buscar personas para el reino. Les recuerdo, esta parábola habla de la salvación. Se lo demostré en el capítulo 19, ¿sí? Cuando el joven rico pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y él le responde: esto es lo que sucede con la salvación. Quiero decirte que la salvación no se gana. La salvación es una elección de parte de Dios a las personas. Amén. Lo segundo que yo quiero tocar es la gracia. Versículos 6 y 7. Y saliendo cerca de la
décima halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Si la hora de trabajo terminaba a las 6 de la tarde, eran aproximadamente las 5 de la tarde. Y estos hombres no trabajaron esa hora, quizás trabajaron quizás menos. Ahora, en este momento de la historia, para estos hombres, el dueño, dando una de sus vueltas, consigue a otros que estaban derrotados de envidia. A gente que estaba desilusionada y decepcionada porque habían pasado todo el día y nadie los había contratado. Yo te pregunto, hermanos, si esta hubiera sido tu situación, que tú sales a la calle a buscar un trabajo y pasas allí una hora, son las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, mediodía, 11, 12, 1, 2, 3, 4, llegó la hora de la novela Fanfangul, no la voy a poder ver porque estoy esperando trabajar, y se hicieron las 5, y consigues que alguien te diga: mira, ven a mi niña, ven a mi trabajo, ven a mi chacra a trabajar. ¿Cuál sería tu estado de ánimo en ese momento? Hermanos, el corazón de estas personas estaba frustrado. La desesperanza también estaba allí, porque voy a regresar hoy a casa sin la posibilidad de tener algo en las manos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué este título o por qué este punto se llama gracia? Porque el dueño, al mirar que estos hombres que estaban allí, también los convidó a trabajar. Era factible, era rentable. Les dijo: mira, ¿por qué están aquí? Nadie nos ha contratado. Vayan ustedes también a mi viña y yo les voy a pagar lo que es justo. ¿Qué pudieron pensar ellos cuando el dueño les dijo: yo les voy a pagar lo que es justo? Si un denario era el día, era muy posible que ellos iban a tener una décima parte, una cosa ahí de un cuartico de denario, pero iban a llegar con algo a la casa. La desesperanza ya no estaba, porque yo estaba contratado. Las cosas empezaron a cambiar para mí hoy, desde el momento que esa persona llegó a contratarme. Voy a llegar a la casa con algo. Se dijeron entre todos. Y una de las cosas que nosotros podemos aprender y ver en esta parte de la gracia es que la gracia de Dios está también mostrada para las personas que están sin esperanza. Amén. Que aun cuando no puedas y estés frustrado, sin esperanza, sin oportunidades, Dios tiene la gracia de llamar a las personas a su salvación. Dios convierte, y según su palabra, Dios convierte el lamento en canciones, en bailes. Así dijo el salmista. Lo que cambia la vida es el evangelio transformador que encontramos en la palabra de Dios. Y esto es lo que sucedió en estos hombres. Me dieron una nueva oportunidad. Y esto nos hace pasar al otro punto, que es justicia y misericordia. Versículos del 10 al versículo 13. Al venir también los primeros, dice el versículo 10. Vamos a leer desde el 8 al 10. Y después 13. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Órdenes del dueño de la viña: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde
al venir los que habían ido cerca de la hora 11, mira, llamaron a cobrar, vámonos, se acabó la jornada. Bueno, algo es algo, pero es nada, hubieran dicho. Dice el versículo 9, recibieron cada uno un denario. Si hubiera, voy otra vez a nuestro contexto, si hubiera sido usted que sale a trabajar y le pagan el día completo por un ratico de trabajo, ¿cuál es tu mentalidad? ¿Cuál es tu pensamiento en ese momento? Uno dice, oye, vale, este hombre es demasiado bueno. Yo solamente trabajo. ¿Qué recogiste tú? Quizás se hubieran preguntado entre ellos, oye, este hombre de verdad que la puso bien. Me llamaron de último, estoy saliendo de primero y me están dando un jornal. Todo un día de trabajo. Cuando Dios llega a nuestras vidas y cuando la salvación llega a nuestras vidas, enriquece nuestras vidas. Amén. Y una de las cosas que hace la salvación, no estoy hablando de plata, por favor, hermano. Y una de las cosas que hace la salvación en nuestras vidas es que también alcanza a nuestra familia. Amén. Porque el borracho, el infiel, el desastroso de la casa, la desastrosa de la casa, cuando tienen el evangelio en su vida, comienza a ser diferente. Amén. Y esto es lo que pasa. Estos hombres contratados iban a llegar a su casa diferente, con la porción como que se hubieran trabajado desde temprano hasta esa hora. ¡Cuánta alegría! Y a lo mejor la esposa le hubiera preguntado, muchacho, pero si tú no estás sucio, ¿cómo es eso que te ganaste esto si tú no estás sucio? Regocíjate conmigo con lo que yo venga acá. Si pensamos un poco en lo que es la lógica, es que los que llegaron a última hora les tocaría muchísimo menos que los que llegaron a primera hora. Pero la lógica no funciona aquí con este dueño. Lo que está funcionando con este dueño es la misericordia que hay en él. Tú no te mereces esto que yo te estoy dando, pero yo te lo quiero dar. Eso es lo que pasa con la salvación. Tú no te mereces la salvación, pero yo te la quiero dar. Y eso es Dios. Nadie la gana. Ojo con esto. Nadie la gana, hermano. Nadie hace un pacto con Dios. No. Nadie hace esto. Solamente Dios en su misericordia hace que nosotros hoy somos salvos. Y los que estaban desde muy temprano, ellos se dijeron para sus adentros y en su conversación, seguro nos toca más al recibir lo que nos van a pagar hoy. Porque es que también aquí hay lógica. Si a este que llegó y trabajó una sola hora, yo lo vi que entró hace rato a las 5 de la tarde, 5:30, 5:20, también lo llamaron a trabajar. Yo estoy trabajando, recogiendo, y digo, oye, yo tengo un denario seguro, porque ya él me lo dijo. Pero estos que llegan, ¿cuánto le irán a dar? Y cuando estamos al venezolano le gusta decir mucho cola, no, pero estamos en la fila, cuando estamos en la fila para recibir el pago, yo veo que los que llegaron a la última hora les dieron un denario, el sueldo completo de un día. Si a estos por una hora le entregaron el sueldo completo, a mí mínimo me dan 12 denarios. Ya, una hora un denario, ¿verdad? Saco la cuenta. Ustedes saben una cosa que Dios ha demostrado en su palabra, que las matemáticas con Dios, por lo general, son diferentes. Así es.
Y se lo puede mostrar en la Biblia cuando Jesús se encontró ante una multitud que, sin contar hombres y niños, eran unos 5,000, y de ahí sacaron cinco panes, 2 peces, y sobraron 12 cestas de comida. ¿Dio la cuenta o no dio la cuenta? No dio la cuenta. Ni rayado el pan daba la cuenta. Este es Dios. El Dios que yo estoy seguro que cuando tú entregas al Señor tu vida, cuando tú entregas a Dios tu necesidad, tu desesperanza, Dios va a hacer conforme a su voluntad en tu casa, en tu comida y en tu nevera. Yo estoy seguro de eso. Él es el Señor. Y si lo vas a hacer para Dios, hazlo con mayor fuerza. Lo que sucede en términos salvíficos corresponde no a nosotros, sino a Dios. Dios en su misericordia y en su justicia, en vez de mandarnos todos al infierno, nos ha ofrecido salvación y vida eterna. Amén. Versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? En los versículos anteriores esta gente se puso molesta, pero es que ya yo convine contigo que yo te iba a dar un denario. ¿Te lo estoy pagando, sí o no? Y ahí es donde hablamos de la justicia. No es porque tú tengas tantos años en el Evangelio que tú mereces más. Porque la salvación es una sola. Así hayas llegado en la cama de un hospital en el último momento de tu vida. Sino para ello la muestra del ladrón en la cruz. Hermanos, el ladrón en la cruz no fue a la sinagoga, no fue al templo orar. El ladrón en la cruz no estuvo con Jesús en milagros como los apóstoles. El ladrón en la cruz estaba en su fechoría, estaba preso, y cuando fue liberado a la cruz y se encontró con Jesús. En el último momento de su vida, reconociendo que en Él puedo encontrar lo que mi alma necesita, Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si hacemos una pregunta lógica, podemos decir: no lo merecía. Yo quiero decirte que ninguno de nosotros tampoco lo merecía. Y Jesús nos ha tratado también como a ese mismo malhechor. Nos ha dado algo que no merecemos. Así que la salvación no se trata de los tantos años que tú tengas en el Señor, sino de que hay un Dios que te ha permitido tenerla. Amén. Lo otro que yo quiero ver es el corazón de los hombres. Versículo 11 y versículo 12. Y al recibirlo, esto ya le había hablado el denario, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y lo han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Sí había calor, no es como aquí. Sí había calor y había carga. Nosotros que estuvimos desde temprano, nosotros que bregamos todo el día, debemos de recibir más. Y muchas veces tenemos ese tipo de actitud en nuestra cabeza. Este que viene ahora, va a venir ahora a hacer a la iglesia, a hacer salvo, a cantar. No es la mejor manera.
Y el corazón del hombre, hermano, yo quiero decirle que el corazón nuestro es engañoso. El corazón nuestro no es saciable, a menos que se encuentre con la llenura del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque hoy compramos algo y mañana queremos y nos pasa en la iglesia. Porque muchas veces estamos aquí en este espacio y nos incomodamos porque es más pequeño que el otro lugar donde estábamos. Y decimos, bueno, pero este es el lugar donde Dios nos ha permitido estar y este es el lugar para adorar a Dios. Amén. Y tenemos que hacer y tener un corazón agradecido por lo que Dios nos ha dado. Una salvación eterna. Si nuestro enfoque es el reino, hermano, nuestra perspectiva es del reino, las demás cosas van a ser efímeras. Hay algo importante que nosotros tenemos que rescatar aquí. Y es que el corazón del hombre solo será saciado en la llenura del Espíritu Santo. Las demás cosas, aun cuando estemos yendo a la iglesia, no nos van a saciar lo que nosotros somos. Nos pasa en todos los aspectos de nuestra vida. Ya la corbata que uso no me parece, tengo que buscar una que tenga, que tenga ahora un reloj. Porque sin esa corbata a lo mejor yo no predico bien. Y a veces tratamos así la salvación. La salvación es entera, es completa, llena nuestras vidas. Y Dios dice en su palabra, calma tu corazón. Porque yo soy justo y he tenido misericordia contigo. Desde lo que hemos nacido en un hogar cristiano hasta lo que está llegando el Señor en estos últimos tiempos. Y lo último que yo quiero tocar es la soberanía de Dios. Versículo 14 al versículo 16. La soberanía de Dios. Toma lo que es tuyo, le dice el dueño de la viña, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y después en el versículo 16, que es el que conecta con el último versículo del capítulo 19. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. El dueño deja bien claro, hermano, que su soberanía es sobre todas sus cosas. Y Dios es soberano sobre su salvación. Amén. Dios es soberano en su salvación. A veces nosotros apuntamos y decimos, ese no merece la salvación. Porque es malo, porque es delincuente, porque es un mal gobernante, porque ha hecho esto, porque ha destruido un país, etc. Pero no está en nosotros en decidir la salvación de alguien, sino en Dios. Y Dios le dice a la iglesia hoy, yo puedo hacer lo que yo quiero con lo que es mío. No te toca a ti. No sientas envidia porque un malo se arrepienta. Más bien alégrate. No te incomodes porque algún presidente te lo vas a encontrar en el cielo. No te incomodes por eso. Una de las cosas que apunta a nuestro corazón siempre es a la maldad. Y aquel que nos hace daño, ¿qué decimos? Ojalá le vaya mal. El salmista también lo dijo, hermano. Está
Pero cuando entra Jesús en acción, nos llama la atención y nos dice, no, está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que la salvación es de Dios. Porque si la salvación fuera humana y fuera nuestra, el único salvo fuera yo, nada más. Y a veces cuando tenemos alguna diferencia con alguien, no le queremos predicar, ¿verdad? No nos da ganas, porque no se merece la salvación que yo tengo. Yo, que te encontrarme en el cielo contigo, no vale la pena. Por eso es importante, y es lo que apunta Pablo en la Escritura. Hermano, nuestras relaciones personales tienen que caminar en el Señor, bien en la iglesia. Por eso es que cada vez que usted tenga un problema con su hermano, usted tiene que acercarse a él y pedirle perdón. Porque yo le voy a decir algo, usted se lo va a encontrar por la eternidad. Debe de ajustar las cuentas. Es más, Jesús es todavía más rígido y nos dice, si tú no perdonas, es triste, pero no vas a recibir perdón. Y hay otra enseñanza. Si tienes algo contra tu hermano, agarra la ofrenda que tú quieres dar, déjala a un lado, ve, pide perdón, haz las cuentas con él y después entrega otra ofrenda, para que no tengas tropiezo en lo que vamos a hacer. Entonces, hermanos, es importante que muchas veces nosotros podamos analizar nuestras vidas y ver que debemos estar a cuenta con todo el mundo. No es usted más grande que aquí que nadie. Mire, lo único que yo tengo en esta iglesia es una función diferente. Pero yo, el Señor me hace ver a ustedes como iguales. Ahora, yo sí tengo una mayor responsabilidad, que cuando estemos delante del Señor, el Señor me va a pedir cuenta de decir, mira, había una iglesia chiquita que se llama Gracia, ¿verdad? ¿No te acuerdas? Sí. Estaban una vez en el parque, estaban en la casa de un hermano, estuvieron en la casa de otro, fueron a un local, fueron a otro y así sucesivamente. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron ustedes allí en ese tiempo? Hermano, es claro que Jesús nos quiere enseñar que la soberanía de Dios es sobre todas las cosas. El reino de los cielos, su bendición la disfrutarán todos los que deseen Él en su soberanía. Y allí estarán los que Él decida. Él dará al final el veredicto, y a los que llegaron de último, en una cama de hospital quizás, en una muerte repentina, estos también gozarán del reino de Dios, de su salvación, así como cualquiera de nosotros que tiene muchos años o que pueda tener muchos años en el Señor. Quiero concluir con Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8. Isaías 55, 6 al 8. Y esa es la conclusión de este mensaje. Isaías 55, 6 al 8. Hemos hablado del tema de la salvación, hemos hablado del tema de la justicia, de la soberanía, de la misericordia y de la elección. Dice Isaías capítulo 55, versículo 6 al 8. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Hay algo que hacer, sí, ¿verdad? Hay que dejar la vida que no le agrada al Señor. Y hay que volverse a Jehová. Porque Él perdonará nuestros pecados. Y Él nos brindará salvación y vida eterna. Y de eso se trata exactamente el camino del Señor. En venir a Él arrepentidos, en venir a Él humillados y reconocer que Él es un Dios justo, misericordioso, soberano, y que Él ha elegido nuestras vidas para que hoy nosotros seamos salvos. Amén. Vamos a orar. Dios amado, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu bendición, porque hoy gozamos de la vida eterna. Porque hoy gozamos de esto, Padre Santo, por tu elección a nuestras vidas. Ayúdanos en el nombre de Jesús a amarte, a servirte, a serte fiel, a buscar de ti, a proclamar el mensaje, a decirle a los demás que tú eres Dios, que tú eres amor, a poder, Padre Santo, siempre caminar en la obediencia de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que quites de nosotros cualquier pensamiento egoísta en cuanto a lo que tú nos has dado y que nosotros podamos estar siempre gozosos por todos aquellos, Señor, sean como sean, hayan hecho lo que hayan hecho, Señor, estar gozosos por la salvación que puede tocar las puertas de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.